gusto de presentarle a Fidencio Romero Tobón. Él es comisionado estatal de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y nos viene pues a hablar precisamente de lo que se ha hecho en favor de nuestros indígenas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciada, me da gusto saludar a usted y a su auditorio. Igualmente. ¿Cómo estamos en población indígena en Puebla? Mire, somos el cuarto estado de la República con población indígena. Cerca de 1 millón nos reporta el INEGI. Resulta que cuando entra de gobernador el licenciado Mario Marín, Puebla ocupa el primer lugar en alta marginación. El Osochitlán, por ejemplo, el municipio es el número 1 en marginación, pero a nivel nacional. Hoy anda por el 29, ya no estamos en los primeros de alta marginación, porque la política fue provocar, combatir el rezago en la infraestructura. Hay un programa muy especial que se llama PIBAI, Programa de Infraestructura Básica a Pueblos Indígenas. Por decirle algo, la zona mazateca en la Sierra Negra no tenía luz eléctrica hace 5 años. Más de 40 comunidades que vivían sin luz eléctrica. Hoy, al término del sexenio, no hay una comunidad indígena que no tenga luz eléctrica. Ahí cubrimos el rezago. Estamos hablando también de que además de, cuando hablamos de una comunidad marginada, no nada más estamos hablando de rezago en electrificación, como lo comentaba, ¿no? Sino en cuestiones educativas, sociales, de salud, de obra pública en lo general, ¿verdad? De lo que más sufren las comunidades son los medios de comunicación. Todavía tenemos comunidades que no tienen camino, ni siquiera de terracería, pero se ha avanzado mucho. Es en el renglón que más se ha invertido. En este sexenio llegamos a invertir 2.632 millones en puros caminos y carreteras. Pero los números ante la población pues pueden ser creíbles o no creíbles cuando se manejan estadísticas y números. Lo cierto es que resalta en estos momentos y la gente lo ve. Estamos concluyendo una carretera que se va a entregar la semana que viene por el señor gobernador. Por ejemplo, en Vicente Guerrero. En Vicente Guerrero unimos la Sierra de Songolica con la parte de Puebla, porque independientemente de los límites territoriales, el grupo étnico náhuatl de esa zona se visitan unos y otros. Hay familiares en una comunidad que los divide nada más una barranca, un cerro. Entonces ahí estamos construyendo de mucho impacto social 2 carreteras en el municipio de Vicente Guerrero, que nos une de Tehuipango con Tepecicintla y Alhuaca con Santa María del Monte. Más abajo vamos a iniciar, este año queda ya hecho el proyecto, la carretera de Tlacotepec de Porfirio Díaz pavimentada a salir a Coyomeapan, que es la zona más deprimida en cuanto a medios de comunicación. Y bueno, otra obra que resalta muy importante para los indígenas, más de 15,000 indígenas que quedaron comunicados, es del lado de Hueytlalpan. Del lado de Hueytlalpan se construyó, por ejemplo, un puente con 42 millones de pesos en 200 metros, en lo que se le conoce como Espinazo del Diablo. Si no existiera un programa específico para los pueblos indígenas, no hubiera sido posible construir las obras de esta magnitud. Desde luego que hay muchas tareas pendientes en cuanto a temas de infraestructura en Puebla, pero yo sí quisiera saber cómo se siente la población indígena en estos momentos. ¿Se siente ya a estas alturas, al término de un ciclo de planes, de metas, algunas alcanzadas, algunas no, tomada en cuenta? Bueno, se puede observar y se puede medir de la siguiente manera. Hay tranquilidad en los pueblos indígenas. Puebla es uno de los estados donde se ha atendido la problemática. Cuando entra de gobernador el licenciado Mario Marín, se crea una dependencia estatal para la atención de este tema que no la había. Es más, hace unos par de días el Congreso del Estado todavía aprobó la ley indígena. Ya no van a estar sujetos los indígenas a que el presidente municipal si quiere le invierte, no. Ya la ley dice que el gobierno estatal y los gobiernos municipales tendrán que designar de sus recursos, de su presupuesto,
precisamente para los pueblos indígenas, y lo que usted decía, en atención desde la salud, de la educación, de la seguridad. Las comunidades, nosotros observamos cuando, por ejemplo, llega el gobernador o llegan los funcionarios, hay tranquilidad, lo estiman al señor gobernador por ser de origen indígena, y no hay quien le chifle, no hay quien nada, no, la gente, hay respeto y mire, muy característico además de la población indígena. Pero los indígenas también cuando alguien no les también cae, también, claro, responden, saben demostrarlo. Y en esta ocasión no, y yo por ejemplo, tenemos cuando ahora que nos secuestraron a unos indígenas allá en Caborca, San Luis de Colorado, se decidieron, yo no he visto en el país un hecho como los de los Xochitlán, que se decidieron y ellos hicieron prisioneros y desarmaron a los secuestradores. Lo que pasa es que es una población que conserva este espíritu, a mi parecer, de nobleza, de unidad, de que somos un pueblo, ¿no? Sí, porque la cosmovisión de los indígenas es diferente al otro sector de la población. En la nueva ley, por ejemplo, ya se consagra la faena como parte de la estructura de la cosmovisión de los pueblos indígenas, que antes no lo era posible porque estábamos perdiendo ese elemento de solidaridad que caracteriza a los pueblos indígenas. Y yo le puedo decir que en este sexenio, no califico los demás ni lo que viene, pero creo que en este sexenio fue cuando más se invirtió, porque no se había invertido específicamente en los pueblos indígenas. Y los pueblos están avanzando. Bien, nos falta mucho, pero sí hay que seguir en el camino. Claro, ya se sentaron las bases para el desarrollo de los pueblos indígenas. Muy bien. Somos 7 pueblos originarios que sustentan al Estado de Puebla, de los cuales pues, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser indígenas. A partir de esta nueva administración es cuando ustedes verían reflejados los beneficios de la ley indígena aprobada. Sí, licenciado. Que es otro paso importante para los pueblos indígenas, conjuntamente con todo lo que se está haciendo. La ley dice que ya se debe dejar en libertad, por ejemplo, en las escuelas, a que los indígenas usen su ropa tradicional. Un acto discriminatorio anticonstitucional que no se les permite todavía, no se les permitía. Si un niño llega, una niña llega con su blusa de forma tradicional que la hace en su casa, le dicen no entres porque no traes un uniforme escolar. Claro, que no debería de ser, porque finalmente la Constitución política nos lo permite. Lo que pasa es que culturalmente todavía no hemos entendido, ¿no? Pues, y lo tuvimos que poner en una ley. Se requiere un pacto social que ni los indígenas nos sentamos avergonzados de serlo, ni el otro sector se avergüence de nosotros. Pero además son nuestras raíces, no tendría que ser, ¿verdad? Así es, licenciada. Pues, enhorabuena con los proyectos realizados y enhorabuena con lo que venga. El día de mañana va a entregar el señor gobernador a Chichiquila, una carretera que nos une también con el estado de Veracruz, que antes se daba vuelta para entrar a Chichiquila por Huatusco, Veracruz. Hoy no, hoy ya nos vamos por Guadalupe Victoria, por Quimistlán, por Chilchotla, a llegar a Chichiquila. Pues ya nos vamos acercando. Totalmente. El problema es que también nos contaminamos luego. Pero ojalá que no se queden ahí las culturas, las tradiciones olvidadas. Así es, licenciada. Pues muchas felicidades. Muchas gracias.